tomará una persona sorda si alguien le dice, ser sordo no es algo que hay que arreglar, es algo con lo que tenemos que aprender a vivir y eso tenemos que decírnoslo todos los días? Bueno, a partir de esa pregunta empezaremos un debate. Síganos. ¿Cómo vive una persona que súbitamente pierde la audición? ¿Y cómo vive una persona que además es músico y vive de la música en caso de perder la audición? ¡Qué tremenda tragedia! Ese es el tema de la película El sonido del metal, que nos relata de qué manera un joven músico de pronto se percata de que no está oyendo en pleno concierto y eso evidentemente lo pone en una situación crítica. Más adelante le confirmarán que efectivamente ha perdido la mayor parte de la audición en los dos oídos. Mientras tanto, él piensa que seguramente es algo temporal, que es por cansancio, que se va a recuperar, pero la realidad llega implacable, ha perdido la audición. A partir de ese momento lo vemos como se le invade una tremenda angustia, el enojo que lo lleva a conductas violentas, a destrozar parte de su habitación y la novia, que lo ve como en un estado de fragilidad, se preocupa mucho por él porque ya anteriormente había sido usuario de drogas diversas y entonces le ruega, le suplica que recurra a un programa de rehabilitación para drogas y alcohol que se realiza en una comunidad para sordomudos. Y bueno, bajo la promesa de que se van a volver a ver, de que van a volver a tener la vida de antes, se separan, se despiden y él acude a ese centro de rehabilitación. Ahí se encuentra con el director del programa de desintoxicación y es un hombre que va a tener una participación importante en todo este proceso. Primero que todo, tiene que integrarse a una comunidad en la cual está totalmente fuera, porque él no habla lenguaje de señas, él no oye nada, no puede comunicarse con nadie y entonces paulatinamente tiene que ir adquiriendo esas herramientas comunicacionales que los otros ya manejan. Eso, por supuesto, le crea muchísimas dificultades, muchísimo enojo. Repito esa palabra porque realmente es una reacción que vemos muy a menudo. Y es muy interesante cómo el director del programa, dentro de las consignas, digamos, que le da, es ponerlo en un cuarto solo, con un cuaderno y una pluma, para que escriba. Escribe lo que quieras, nadie lo va a leer. Y es muy llamativo cómo ese proceso de escritura que tiene que realizar todos los días, aparte de las juntas, digamos, que realiza con los otros integrantes de ese programa, le permite irse armando. O sea, la escritura juega un papel muy importante. Si bien al principio lo que hacía eran, no sé, garabatos o frases sin sentido, paulatinamente puede ir escribiendo sus experiencias, sus emociones, sus corajes, en fin. Es una parte importante del programa. En un momento dado,
él decide hacerse una operación de la cóclea. Y cuando le comenta al director del programa, este señor le dice una frase muy contundente. Los sordos no tenemos que pensar que hay algo que corregir en nosotros. Y esto es una frase que tenemos que repetirnos todos los días. No hay nada que corregir. Eso, por supuesto, a este personaje lo llena de incógnita. ¿Cómo? ¿No? Seguramente lo va a entender con el correr de los días y de los meses. Yo creo que esa frase nos produce a todos una cierta duda. ¿Por qué dijo eso el director del programa? Así como él, creo que lo vamos entendiendo. No a todo el mundo esa operación le va tan bien como se podría. No terminó escuchando evidentemente al 100%. Los sonidos que le llegaban eran sonidos un poco distorsionados, metálicos. De ahí el título también de la película. No solamente era por el ritmo del metal, sino porque eran sonidos metálicos hasta desagradables. Y creo que al final entendemos lo que dice ese director, aunque suene un poco rudo. Creo que a lo que se refiere el director es que la vida no va a ser igual. La vida puede ser buena, igualmente buena o mejor, pero diferente. En esa condición tiene que aprender a vivir con esa condición, no tratar de recuperar la vida que tenía antes. Esa es para mí la conclusión de esta película. Hagan sus comentarios. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.